nuestra relación como hermanos fue muy singular porque nuestro padre murió cuando yo tenía 3 años y medio. Una vez viuda mi madre, nos fuimos a vivir a la avenida número 9, casa de la familia Calderón. Las primeras influencias, aquellas que los introduce de manera sostenida en una forma de comportamiento personal y social, se van a presentar en la vieja casona, donde su abuela Magdalena, Lupita y Mamalita serán determinantes. Era como si conversaran en el comedor de la casa. Relataban también las novedades del país, acerca de las amistades, de los acontecimientos buenos, regulares y malos. Verdaderos informes y apreciaciones sobre temas puntuales de la historia política panameña. De aquellas cartas, Ricardo conservó en sus archivos casi 300. Documentos de un inapreciable valor historiográfico que permiten adentrarse en detalle en la memoria del país, sustentada en las publicaciones de la época y construir una idea de cómo la distancia que separaba a los Arias Calderón de Panamá se suplía con una correspondencia constante y acuciosa. Pero ¿quién volvía? Aquel hombre que se acercaba ya a los 30 años, nada o poco tenía que ver con el niño, que a los 13 años de edad había sido enviado, como sus hermanos, a la Academia Militar de Culver en Estados Unidos. O con el joven que en Yale había incursionado en debates en busca de un horizonte cuyas características todavía en ese instante le eran imprecisas. Había otro interrogante. ¿Qué haría un joven filósofo proveniente de la Sorbona de París en un Panamá que tan solo 5 años atrás había alcanzado el 1.000.000 de habitantes y que 59 años después de su separación de Colombia seguía tratando de consolidar su Estado nacional? ¿Qué haría un joven filósofo en un istmo donde una pragmática economía de servicio, no la filosofía, era el eje de su desarrollo y donde su propia clase dirigente exponía fisuras que sometían el progreso nacional a una marcha lenta y accidentada? Ella empezó a sospechar que aquellas invitaciones nada tenían que ver con la política universitaria ni ningún otro tema académico. Y durante y después de aquella cena se la pasó haciendo creativas maniobras para no decirle Ricardo ni profesor y no tratarlo de tú ni de usted. Fue así como comenzaron a salir, a compartir con más frecuencia, hasta percatarse que tenían cosas en común. Tantas que los encuentros se hicieron habituales y frecuentes, las conversaciones enriquecedoras y prolongadas. Y el 9 de enero de 1964, en la mañana, mientras que en otro punto de la ciudad comenzaba a gestarse lo que en el devenir histórico de Panamá serían los aciagos acontecimientos históricos que marcaron al país, Ricardo y Teresita se casaban por lo civil. El 7 de febrero siguiente lo hicieron por la iglesia e iniciaron un camino que casi medio siglo después se ha mantenido inconmovible, con 4 hijos, 10 nietos y una historia compartida donde en cada episodio se han complementado y apoyado mutuamente. Recuerdo los años universitarios y estoy absolutamente seguro que su gran vocación es la de ser un docente. Para mí, Ricardo Arias Calderón es el último político desprendido que ha habido en Panamá. Si no hubiera sido por él, no hubiésemos tenido el sistema democrático que hoy tenemos en Panamá. Y si no hubiera sido por él y su dedicación y responsabilidad, no hubiésemos contado con una fuerza pública democrática alejada del norieguismo y alejada del militarismo que tanto lo consumió. El domingo 13, en el Santuario Nacional, escuchada la homilía y terminada la misa, desde las últimas filas del recinto, y al igual que en otro templo lo hacía Guillermo Cochés, una voz dijo casi a gritos: «Padre, un momento». Ricardo Arias Calderón, con paso ligero, caminaba por el centro del templo en dirección hacia el púlpito y ya muy cerca del estrado dijo: «Con el derecho que me da ser miembro de esta sociedad de creyentes, yo tengo que preguntarle, ¿cómo es posible venir a esta misa y no mencionar aquí los graves hechos que han ocurrido el 11 de octubre? El doctor Ricardo Arias Calderón
es una persona que en Panamá marcó un hito en cuanto a la lucha contra la dictadura. Valeroso, organizado y organizador, imaginativo e innovador, estructurado ideológicamente, que fue recio y que no temió poner en juego los más caros valores que le pueden ser a una persona como la libertad, la integridad, la vida. Porque él estuvo dispuesto, y estoy convencido de esto, a arriesgar su vida por la democracia. Él nunca dejó que otro diera un paso adelante, él siempre dijo voy por delante. Y muchas veces lo cuestionamos. Comprendí en ese momento que este hombre no estaba en la lucha por la democracia por ser una figura más de la vida política panameña, sino que lo importante para él era que efectivamente la democracia no se negociaba. Se puede estar o no de acuerdo con sus posiciones. Lo que no se puede poner en duda es su preocupación constante por el país en el que ha nacido y su compromiso permanente por perfeccionar el punto de partida de toda su gestión, la democracia. Arias Calderón, en donde le conocí, éramos adversarios, si se quiere decir así, nunca enemigos, adversarios políticos, porque yo era comandante y él era un joven político muy brioso, pero denotaba en él un pichón de estadista, ¿no? Cada vez que él participaba en la televisión, y era bastante, era el político del momento, él me hostigaba políticamente, me atacaba, ¿no? Me ponía banderillas, me provocaba. Yo comprendía eso. Nosotros en el Estado Mayor también lo visualizábamos como un futuro presidente. Nuestra vida familiar se amoldó a los patrones norteamericanos. No había ayuda doméstica, por lo que las tareas de la casa se compartían entre todos. El apoyo de mi papá, que lo único que nunca hizo fue cocinar, le permitió a mi mamá terminar sus estudios con un Bachelor of Arts en Filosofía y más tarde un Master of Science en Educación de Adultos. Su retorno no fue solo una decisión o el cierre de una casa para trasladarse al país de origen. Implicó poner fin a una eventualidad que en muchos casos y contra los deseos del exiliado se tornaba permanente y que implicaba retomar, no sin dificultad, la vida que había quedado entre paréntesis. En su obra, El camino recorrido, Rosario Arias de Galindo lo describe así: el exilio es mucho más que el efecto político, mucho más que salir forzadamente del país propio. Ya no es el exiliado solo, sino la familia exiliada, los hijos que crecen fuera del ambiente histórico donde debieron crecer. Tendrán otros amigos, otras escuelas, otra vida. Toda mi vida de niñez y temprana adolescencia había sido en Estados Unidos. Mi familia cubana vivía allá, mis amigos vivían allá, mi vida familiar era allá. Y mi papá, con una gran emoción, nos comenta que vamos a tener la oportunidad de regresar a Panamá. No conocía sus ambiciones, sus aspiraciones, yo tenía 14 años. Así que como una niña de 14 años, pues lo que me dio fue tristeza de que iba a abandonar toda esa etapa de mi vida y empezar una etapa totalmente desconocida para mí. Recuerdo el día que nos anunciaron que el Partido Liberal candidatizaba a Guillermo Endara Galimaña a la presidencia. Los entonces aliados se empezaron a plegar hacia esa candidatura y se reúne la comisión política en casa de Ricardo. Unánimemente, todos los que hablamos le dijimos: Ricardo, vámonos solos, que tú ganas esta campaña. Vámonos solos porque tú eres la persona del momento. Tú eres la persona por la cual los panameños votarían masivamente. Y él nos escuchó a todos muy respetuosamente. Y al final, cuando toma la palabra, nos dice: primero agradezco las expresiones de amistad, de lealtad, de simpatía que ustedes han tenido para conmigo. Pero quiero recordarles que ellos no son nuestros adversarios. Nuestro enemigo es Noriega. Y lo que Noriega quiere es que vayamos divididos. Lo que Noriega quiere es que se fracture la oposición para robarse la elección. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por mi patria y les pido a ustedes que me apoyen en eso. Y así fue como se mantuvo la unidad opositora.
Me llamó Teresita tempranito en la mañana, como a las 6 de la mañana, a decirme que la decisión se había tomado durante la noche y que ya era la decisión y que Ricardo sería vicepresidente, uno de los vicepresidentes, Pirifor, que paz descanse el otro. Cuando ella me llamó, yo me fui prácticamente en bata a la casa, yo estaba histérica, yo no podía aceptarlo. Ya había pasado una vez anterior lo mismo, cuando en el 84 el candidato fue Arnulfo Arias. Entonces yo fui allá y él estaba arriba en las escaleras de su casa y yo estaba abajo. Y yo llorando, histérica, le gritaba a Ricardo, no aceptes la vicepresidencia, manda todo esto al diablo, tú no tienes que aceptar. En segundo lugar, tú te mereces y tú eres la persona indicada. Y le gritaba y le lloraba desde las escaleras abajo y a la arriba. Y no me contestaba. De repente bajó las escaleras, me agarró por los hombros y me sacudió y me dice, no me pidas eso, no me pidas eso, es la patria. El país no puede seguir siendo prisionero de su pasado. La memoria está viva, pero el futuro está abierto. Acababa de pasar la invasión, la sociedad panameña era una sociedad muy resentida con la institución uniformada y hay que subrayar que parte de ese resentimiento estaba muy justificado por las cosas que habían ocurrido durante los años de crisis. Los que habían sido miembros de las Fuerzas de Defensa habían sufrido también la situación de inseguridad, de inestabilidad, de desórdenes, de violación de derechos humanos, de la misma manera que la había sufrido la población civil. Y en ese momento en que se reorganizaba el gobierno nacional, en ese momento en que la economía del país estaba postrada, había voces llenas de resentimiento y en algunos casos de revanchismo que reclamaban la destitución de todos los miembros de las Fuerzas de Defensa, de todos los que en algún momento hubieran portado el uniforme de las Fuerzas de Defensa. Cuando hablo de nosotros, hablo de los militares de la época. Nos los habían pintado pues como el hombre que era enemigo, pero cuando uno empieza a entender la profundidad del doctor Arias, uno va admirando su postura y entendiéndola, ¿no? Yo creo que el doctor Arias no era un hombre de nuestra época, yo creo que él estaba muy adelantado para nuestra época y que no pudimos o no entendimos la profundidad del doctor Arias. Ricardo Arias Calderón tomó bajo sus hombros la responsabilidad de la seguridad pública, la transformación de las antiguas fuerzas de defensa en Policía Nacional y a la vez darle un giro muy importante a esa institución del Estado. Y creo que siempre será recordado como el gran forjador de ese concepto de que Panamá lo que necesitaba era una Policía Nacional que le sirviera al país, que le sirviera a la seguridad de los panameños. Si hay algo que me sigue impresionando e impactando de Ricardo, es su compromiso con la ética. Porque es un individuo que demostró que en la política sí se puede tener ética. Después de la invasión a Panamá, de que había llegado el tiempo de conciliar el país, de que si era posible que pensamientos distintos confluyeran para edificar nuestra patria, y ello sé ahora que era solicitarme una opinión para lo que después se constituyó en una alianza política entre el antiguo Partido Demócrata Cristiano y el Partido Revolucionario Democrático, en dos antípodas y con la historia que todos conocemos. Eso lo enaltece a él porque forjó realmente
un sentido de nación y un sentido de patria, donde la historia de Panamá estaba en juego y donde él fue uno de sus grandes protagonistas. Quisiera que mis hijos y mis nietos supieran que su abuelo y bisabuelo, ante mis ojos, ha sido la persona más importante en mi vida, que ha sido y siempre será un héroe, que entregó toda su vida al bienestar, no de él, ni de su familia, ni de sus amigos, sino para el bienestar de todo un país que ha amado con una profundidad que le conozco a pocos. Ha sido un héroe en su vejez, en el manejo de su enfermedad, que él ha manejado con una dignidad y una valentía admirable. No lo he escuchado nunca quejarse. Ha sido un hombre profundamente religioso, que ha sabido reconocer sus errores y está abierto siempre a que el futuro está por escribirse, no se ha escrito aún, y que no debemos arrastrar todo el pasado, no lo debemos olvidar, pero no hay que arrastrar todo el pasado, que hay que darle lugar al futuro. Ricardo es un panameño extraordinario que distinguió a nuestro país internacionalmente y ante gobernantes y dirigentes políticos e intelectuales de todas las tendencias que lo reconocieron y respetaron. Es un conductor social con la paciencia para procesar semanalmente largas jornadas de debate, crítica, discusión o parloteo político, dispuesto a compartir el bocado en la cabaña más humilde, de soportar largas jornadas de camino en todos los rincones del país, abierto al diálogo con todos, sin ver enemigos, sino adversarios con los que se podía encontrar puntos de contacto para un trabajo común. Es un dirigente que procuró hacer posible lo que creía necesario social y políticamente para Panamá. Un líder que aceptó el reto de luchar por la democracia y la justicia social desde siempre, con el riesgo, al decir del filósofo Gabriel Marcel, de tener una vida trágica siempre, que lo hizo grande en la lucha y un ser auténtico. Ricardo es un hombre comprometido y eso provocó la envidia y el encono de los hipócritas, que pretendieron destruirlo con el asesinato de carácter que causa la difamación y la mentira. Parafraseando a José Martí diría que a Ricardo le graznaron los cuervos que graznan siempre a las águilas, le mordieron los envidiosos, pero sus dientes no hincaron en la luz. Ricardo trazó el camino que dio sentido a los pasos de muchos. Gloria al hombre íntegro que aún procura lo mejor para Panamá. Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que se mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad, si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor, no dejes que nadie apague tu voz.
los ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que se mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad. Si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga